Cuénteme, ahorita estábamos hablando de ese tema antes de iniciar esta charla y mi casa ya se cae. Sí, señor. ¿Y eso, había muchas personas detrás de esos subsidios del gobierno o cómo se formaba eso en Antioquia? No sé si usted conoce el tema. Puntualmente para Medellín, hoy nosotros tenemos 3 proyectos grandes de vivienda en ejecución que suman alrededor de 700 familias que estaban esperando poder ser beneficiarios de Mi Casa Ya. Eso representa para esas familias que dejen de percibir casi 20.000 millones de pesos en subsidios. Solo Medellín, sí, ¿cierto? No tener Mi Casa Ya a Medellín le impactan alrededor de 20.000 millones de pesos, que posibilitaba una mayor cercanía de esas familias a tener cierre financiero para esos proyectos. Y en ese escenario, entonces, ¿qué pasa con esas 700 familias? Nosotros... Y con los proyectos, sí, los proyectos están en desarrollo, sí, están construyendo, en ese momento están en desarrollo. Lo que nosotros hemos hecho como distrito, digamos, estos primeros 2 meses, es acompañar a esas familias y acercarnos con las entidades financieras a evaluar la situación socioeconómica de esas familias hoy, ¿cierto? Cómo se encuentran, cuál es su posibilidad de cierre financiero, qué tan cerca o lejos están de esa diferencia de lo que ya no van a percibir del subsidio de Mi Casa Ya, y a partir de ese diagnóstico que podamos tener, pues ya empezar a tomar decisiones como distrito, porque claramente esas 700 familias necesitan una solución y por ahora el gobierno nacional no da una respuesta frente a qué va a pasar con Mi Casa Ya. ¿En qué consistía, si lo conoce obviamente, el beneficio que tenía Mi Casa Ya? ¿Era una condonación de intereses o era un dinero para la cuota inicial? ¿En qué consistía ese aporte? El subsidio de Mi Casa Ya, al igual que el de la caja de compensación, al igual que el que nosotros entregamos y el que estamos promoviendo y que lanzamos esta semana, se otorga contra escrituración, es decir, se da una preasignación, por decirlo así, se determina quiénes son las familias beneficiarias, se les asigna un monto, ¿cierto?, que puede oscilar entre los 20 millones y los 30 millones, era Mi Casa Ya, y ese monto se establecía como un monto que contribuía al cierre financiero de la familia. Entonces, cuando la constructora le entregaba la vivienda a la familia, pues una parte era ahorro, otra parte era crédito y otra parte se cobraba con el subsidio de Mi Casa Ya. Entonces, la familia no tenía que reconocer ese valor que otorgaba el subsidio, y a su vez tenía un tema de un descuento en tasa, ¿cierto? Que es pues estaba alrededor de 7 años, donde la familia, pues con el crédito hipotecario, porque Mi Casa Ya solo aplicaba para quienes obtuvieran crédito hipotecario, se les daba un descuento en la tasa, ¿cierto? Ese descuento en la tasa pues era muy beneficioso también para las familias porque les permitía tener una menor cuota en su crédito hipotecario. Entonces, al retirar Mi Casa Ya, pues queda un valor descubierto que la familia debe poner para ese cierre financiero. Hasta por 20 millones de pesos, dijo usted. Entre 20 y 30 millones de pesos. Uy, eso es un hueco grande para una persona, una familia, estrato 1, 2 o 3, eso son 20 millones. Sí, hasta 4 también, es un hueco muy grande. Incluso creo que en nuestro imaginario solamente está ese valor de 20 y 30 millones, pero el descuento en tasa era muy significativo. Es decir, el descuento en tasa para una familia puede ser con descuento alrededor de 800.000 pesos la cuota mensual, y ya sin el descuento en tasa subían 1.300.000 en promedio. Altísimo. Entonces, eso hace la diferencia cuando uno empieza como hogar, ¿cierto?, a determinar los ingresos versus los gastos familiares. No es lo mismo. Y bueno, entonces, entendiendo eso, que es una cosa bastante grave, la alcaldía entonces, por intermedio suyo, ya tienen, por ejemplo, esas personas que ya están detectadas, ¿ustedes van a asumir esos 20 o 30 millones de pesos o qué es lo que vamos a hacer? ¿O no entran en el anuncio que ustedes hicieron esta semana? Son como 2 cosas diferentes. Nosotros durante el año 2024 tuvimos la convocatoria de subsidios de vivienda nueva, la hicimos también en articulación con la empresa de vivienda del departamento. En ese momento también hicimos entonces la apertura de la convocatoria para que las familias que estaban en ese proceso de compra, y que incluso el momento en el que nosotros lo lanzamos, pues estaban los créditos hipotecarios a una tasa muy alta. Digamos que el objetivo de esa convocatoria puntualmente fue ayudarle a las familias a que no desistieran de su compra de vivienda y que utilizaran nuestro subsidio para poder hacer ese cierre financiero. Hoy el propósito es ayudarle a las familias a tomar la decisión de entrar en un proceso de adquisición de vivienda nueva, de proyectos que estén en planeación de entrega entre 20
2025 y 2027. Eso para familias nuevas que están tomando la decisión de adquirir su vivienda, entonces, ¿cierto? Para que usted corre mucho, porque usted ya se sabe, ya lo tiene en la cabeza. Entonces, una familia en este momento que nos esté viendo, que no tiene vivienda propia y esté pensando, porque tiene unos ahorritos, de pronto una cotica inicial, y quiera tener una vivienda nueva, se debe comunicar con ustedes.